Espíritu y tendríamos la espada, esa espada flamígera de la voluntad, del verbo y de la verdad, que hará, dijéramos, disección en el yo, porque el yo vive de la mentira, el yo vive del engaño, el yo vive de la ilusión, el yo vive del autoengaño, el yo vive del deseo, el yo vive de todo lo que produce el deseo. Entonces allí nosotros comprenderemos que no desear es fundamental. Comprenderíamos que si no deseamos, entonces el yo empieza a morir. Y cuando esté débil, entonces nuestro Cristo íntimo y nuestra Madre Salvadora operará en nosotros psicológicamente a nivel espiritual y disolverá ese yo, lo desintegrará con esa espada flamígera de que estamos hablando. Y eso sería maravilloso porque nos redimiríamos, es decir, lograríamos la redención, volveríamos al Edén, y el Edén es una boda, el Edén es el amor es la cuarta dimensión, el amor es ese idilio místico de dos almas, y eso sería extraordinario porque pertenece a los misterios de la cruz, a los misterios de la cámara nupcial, porque estaríamos trabajando con el fuego para que el ego sea desintegrado, y entonces brotaría la luz, que es la conciencia que el ego tiene embotellada. Entonces esa Babilonia la grande dentro de nosotros comenzará a arder y será su final y se convertirá en ruina, para que podamos construir después de sus cenizas, señores, hermanos, hermanas, la Jerusalén celestial. Edificaríamos el templo vivo dentro de nosotros mismos, porque así lo comprendimos. Entonces, en ese nivel ya nosotros no seríamos teorizantes ni creyentes, no, seríamos adeptos prácticos, es decir, iniciados en la iniciación crística, en la iniciación evangélica, en la iniciación budista, en la iniciación sufí, en la iniciación que es la única y que pertenece a la ciencia pura, al sacerdocio de la sabiduría de Dios, y que tiene, dijéramos, testamento visible en la naturaleza, como lo dice Pedro en su epístola. Es decir, la verdad no se aleja de la naturaleza humana, y al no alejarse de la naturaleza humana tiene que tener una expresión, y esa expresión es fundamentalmente la naturaleza. No existe nada en los cielos de que tenga una manifestación como reflejo, como idolón en la naturaleza, porque Dios es todo y está en todo, y si está en todo y es todo, es el único y la unidad. Y entonces este axioma, este pensamiento, como es irrebatible y exacto, así es. Entonces necesitamos ver a través de la conciencia la manifestación de Dios en sus símbolos, en su naturaleza, en su lenguaje. Eso también lo aprenderíamos despertando la conciencia. Es decir, desarrollaríamos la capacidad de exégesis, o en otras palabras, la capacidad hermenéutica de la interpretación del lenguaje de Dios a través de la belleza, a través de la proporción, a través de la cantidad, a través de los matices, a través de la textura, a través, dijéramos, de la brisa, a través de esa roca tallada en tiempos milenarios que nosotros ignoramos y que forman un risco, un peñasco, una montaña. Hay algo interesante, por cierto. Hay cosas que nosotros no sabemos, y una de esas cosas que no sabemos es el rastro que deja la serpiente cuando transita sobre una roca, y es semejante, que tampoco lo sabemos, al rastro que deja una nave en alta mar en una tormenta, como nosotros tampoco sabemos cuál es la huella que deja el hombre en la virginidad de una mujer.
Esto no lo digo yo, sino que lo recuerdo. Esto lo dijo Salomón, que es el sabio más rico que ha sido y es el rico más sabio que ha sido. Y él nos dijo, temer a Dios sobre todas las cosas. Y que en su lenguaje era amar a Dios, porque nosotros sabemos que el temor también es un defecto. Pero metafóricamente en su lenguaje es amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, si nosotros comprendemos todo esto, ya nosotros comenzaríamos nuestro trabajo interior. Entonces seríamos nosotros contra sí mismos y contra el mundo. Entonces nosotros no ofenderíamos a nuestros semejantes, porque comprendemos que ellos también tienen la conciencia dormida, porque estaríamos conscientes de ellos, porque el amor es consciente, y entonces nosotros la respetaríamos, y nosotros seríamos su amigo. Porque el Cristo también habló de la amistad. Y el quinto ángel del Apocalipsis, de la cual doy testimonio y soy testigo, también habló de la amistad. Y también habla la Biblia del espíritu de enemistad. Y que los cabalistas lo relacionan con el misterio número 18, cuando la luna resplandece sobre la torre y ladran los perros cerca de una laguna. Y esto es algo muy interesante, porque debajo de esa laguna ahí hay cangrejo que camina. Entonces toda esta simbología es el lenguaje de Dios, igual que un crepúsculo, igual que una centella, igual que el lucero de la mañana, igual que el trinar de los pájaros, igual que el ladrido de un perro, igual que el caer de las hojas. Entonces nosotros debemos comprender todo esto, pero si tenemos la conciencia dormida, ¿cómo? Hermanos, hermanas, ¿cómo? Por eso nosotros estamos perdidos, porque nuestros ojos no ven, nuestros oídos no escuchan, nuestro corazón no siente porque está endurecido de grasa, es un pedernal, porque nosotros no creemos, es decir, vemos las obras y nosotros las rechazamos en forma escéptica y no las creemos. Pero la locura más grande es creer sin tener conciencia, sin tener entendimiento, porque también la creencia es un extremo, porque tener fe es distinto. Quien tiene fe no cree, y quien cree no tiene fe. La fe es la experiencia mística de lo real, que se va adquiriendo por iluminación a través de esos valores extraordinarios que deposita en nosotros como facultad cognitiva el Espíritu Santo. Entonces requiere experimentar, requiere la obra, requiere, dijéramos, el dolor. Porque también dijo Salomón que quien añade sabiduría, dolor añade, y que la sabiduría es dulce en el paladar, pero es amarga en el vientre. Es como la pasión que nos enloquece y que nosotros degustamos, pero a los años comprendemos que en vez de beber agua en el desierto de nuestra soledad, bebimos fue arena del desierto que nos ahoga. Pero necesitamos arrepentirnos, hermanos, hermanas, y seguir adelante en este sendero de la comprensión de los misterios crísticos. Ciertamente, si ya comprendemos el estado de nadidad en que nos encontramos y reconocemos la grandeza y la magnificencia y la omnipotencia de Dios y de nuestro Padre, cuando consideramos en fe, en todos los niveles de nuestra mente, de que somos una posibilidad de Él para ser, en ese estado de humildad obedeceremos a Él, y la obediencia nos convertiría en sus hijos. Amados, y en esa obediencia nosotros haríamos su voluntad, no la nuestra, así en los cielos como en la tierra. Entonces ya
nosotros no discutiríamos con nuestros hermanos. Entonces ya nosotros no le ofenderíamos. Entonces ya nosotros besaríamos el látigo del verdugo. Entonces ya nosotros pondríamos la otra mejilla y diríamos a nuestros opresores: hermano, que Dios te perdone, porque no sabes lo que haces. Entonces nosotros seríamos cristianos, seríamos budistas, seríamos islamistas, seríamos sufistas, seríamos gnósticos, seríamos católicos, seríamos evangélicos, de verdad. Esa es la pregunta, hermano, ¿lo somos? Porque si nosotros estamos llenos de sí mismos, si nosotros estamos engreídos, si nosotros estamos ensimismados, si nosotros estamos llenos de soberbia, si nosotros somos autosuficientes, si nosotros somos orgullosos y para colmo, si nosotros somos orgullosos místicos, si nosotros somos arrogantes, temerarios, ¿cómo nosotros obedeceríamos a nuestro Padre? ¿Cómo le escucharíamos? ¿Cómo haríamos su voluntad? Por eso el maestro, el gran maestro de maestros, nos dice que el humillado en su nombre será exaltado, pero quien se exalta será humillado. También lo confirma el quinto ángel de los 7 del Apocalipsis cuando dice: aquel hermano que no disuelva el agregado psicológico, el yo, del orgullo, del amor propio, de la autosuficiencia, de la mitomanía, etcétera, no puede, es imposible que logre despertar la conciencia. Y ciertamente es así, como nos estamos dando de cuenta, porque solamente la Madre Divina tiene el poder en el Cristo de desintegrar el ego, hermanos, hermanas, psicólogos, intelectuales, etcétera. El yo no se disuelve teóricamente, no se disuelve con decretos, no se disuelve con buenas intenciones, no se disuelve con buenas acciones. Ellas ayudan, pero no son suficientes. El yo ni siquiera se disuelve con lágrimas, con las de cocodrilo no. Se necesita el sollozo del alma en arrepentimiento. El yo no se disuelve, dijéramos, aplicando esos clichés, esos tips, ese modernismo literal que abunda como mala hierba, diciéndonos que con una actitud nosotros podemos desintegrar al ego, que con el olvido o separándolo de nosotros. No, hermano, así no se desintegra el ego. La desintegración de la que nosotros estamos hablando, hay que pasar por grandes crisis emocionales. Es decir, la muerte del yo implica trabajos constantes, superesfuerzo, vida entregada a tal objetivo de autoobservación, de transformación de las impresiones, de padecimientos conscientes, de sufrimientos constantes infligidos sobre nosotros mismos, sobre grandes negociaciones con la divinidad, con grandes arrepentimientos, con grandes restauraciones y con ayuda y auxilio de la gracia y de la verdad de Dios Madre dentro de nosotros y de Dios Hijo dentro de nosotros. Esos son trabajos atómicos que realiza en el mundo de la mente y de la causa y de las emociones y de los instintos y de la sexualidad nuestra Madre Divina. Y muchas de esas regiones pertenecen al Hades, pertenecen, dijéramos, al Seol. Y ella tiene que descender allí para poder desintegrar esos defectos. Porque hermano, hermana, el ego es atómico. Nosotros vemos del ego son las consecuencias.
Es decir, una guerra, hambre, desolación, mentiras, engaños, corrupción, gritos, ofensas. Ese es el resultado del yo. Pero el yo lo sienten ustedes en su corazón. El que está lleno de ira, ¿qué es lo que siente? Cuando estemos llenos de ira, autoobservemos, serenémonos y autoobservemos nuestra emoción, nuestro corazón, nuestro plexo solar, nuestros nervios, nuestra respiración. Ese es el ego. Pero ese es el ego a nivel patológico o a nivel psicosomático. Pero vamos a ver la lujuria. Cuando estamos llenos de lujuria, ¿qué sentimos? ¿Qué pensamos? ¿Qué emoción tenemos? ¿Qué respiración tenemos? ¿Qué instintos prevalecen en nosotros y sexualmente? ¿Qué sentimos? Porque díganme ustedes una pregunta. Díganme ustedes, háganme esta respuesta. Pregunto, hermanos, hermanas, ¿el ego de la lujuria respira igual al ego de la ira? O en otras palabras, cuando ustedes están llenos de lujuria, respiran igual que cuando están llenos de ira, o cuando están llenos de orgullo, o cuando están llenos